Buenas noches, mis hermanos, mis amigos que nos escuchan y nos miran por televisión. Estamos muy contentos de estar una vez más en su programa Nacidos del Corazón de Dios. Esta noche me acompañan mi hermano Américo Morán. Buenas noches. Mi hermano Leonel Pimentel. Buenas noches, hermano. Desde la ciudad morena. Santa Ana. Gloria a Dios. Esta noche, amigos y hermanos, vamos a estar hablando sobre un tema que está muy reciente, que acaba de... nuestro Papa ha hecho una exhortación apostólica bellísima que nos habla sobre el llamado que tenemos todos los católicos a vivir en santidad. Esta noche vamos a estar hablando de la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate. Lo dije bien. Creo que sí, mi hermano. Se oyó bien. ¿Se me escuchó bien? Sí. Gloria a Dios. Amén. Pero ¿qué les parece, mis hermanos, si antes de empezar a hablar sobre el tema, nos ponemos en la presencia de Dios y le encomendamos este momento a nuestro Señor a través de una oración? Gloria a Dios. ¿Les parece? Américo, ¿nos haces el favor, por favor? Bueno, pongámonos en la presencia de nuestro Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mi Dios, mi Señor, gracias te damos, Padre, por esta noche, este día que has permitido que vivamos, Señor. Te queremos poner delante de ti nuestros corazones, nuestra vida, nuestra alma, para que seas tú el divino Maestro, el alfarero, para que moldees nuestro corazón a través de este mensaje, para que todas las palabras que salgan de nuestra boca y lo que aquí se hable, Señor, sea edificante para cada uno de nosotros, y en especial para cada uno de nuestros hermanos que nos ven, que nos escuchan, que sepan que se puede vivir en este mundo en santidad, ser los nuevos santos, como dice el Papa, y buscar a través de la santidad esa presencia permanente en ti, Señor, porque solo teniéndote a ti, Señor, como referente, podemos llegar a la santidad, Señor, porque sabiendo que cada momento que vivimos dándote la gloria y la honra a ti, Señor, es un momento de santidad que vamos acumulando en nuestro espíritu y en nuestra alma, Señor. Toca nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, Señor, para poder transmitir ese amor y esa gracia que tú nos has regalado, Señor. Madre bendita, acompáñanos, intercede por nosotros en cada momento, para que cada palabra que salga acá sea tan edificante y tan amorosa como tú lo has sido con nuestro Señor. A ti, Espíritu Santo, te clamamos para que sea tu fuego poderoso el que queme nuestras lenguas, que no seamos nosotros los que hablemos, sino que seas tú a través de nosotros, Espíritu Santo. Toma todo y cada uno de nuestro ser y regálanos una santa noche para poder hablar de las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. En tu nombre poderoso, Señor, con la intercesión de nuestra Madre María y el poder del Espíritu Santo, que Dios y reina en unidad con el Padre, y con el Padre son uno solo, y el Hijo, hemos orado. Amén. Amén. Fíjense, mis hermanos, de que antes de iniciar y de meternos de lleno a abordar esta exhortación apostólica del Papa, yo les quisiera hacer un comentario a quienes nos escuchan o nos están viendo a través del video, que todos nosotros, los católicos, obedecemos al magisterio de la Iglesia, a lo que nuestra Santa Iglesia dicta a través de todos sus documentos eclesiales. Y esto es muy importante y quisiera resaltarlo, porque muchas veces nosotros mismos somos atacados por esto, porque además de obedecer la palabra del Señor en la Biblia, también nos regimos por toda la documentación que nuestro magisterio ha ido promulgando durante todo el desarrollo de la Iglesia. Pero eso tiene un sentido, y dice la palabra del Señor en San Lucas 10, versículo 16, lo siguiente. Voy a leer para ustedes. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí, y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, cuando nuestro Señor Jesús delegó en San Pedro el inicio de la Iglesia, y esto ha sido lo que el resto de papas después de San Pedro han venido haciendo, ha sido en función de seguir los lineamientos que nuestro Señor dejó.
Ya decía San Juan de que era imposible recaudar todo lo que había sucedido en el tiempo de Jesús y escribirlo en un libro, porque sería interminable. Y lo mismo ha sucedido, y en cierta forma todos estos documentos implican eso. Es la voz de Dios hablando a través de quienes están a cargo de llevar a cabo la obra del Señor. Por eso la importancia de que cuando sale un documento de estos, hay que leerlos, porque esa es nuestra obligación, porque es lo que la iglesia nos está diciendo que debemos de hacer. Así de que mi hermano, mi amigo que nos escucha y nos mira, quisiera que entendiera eso, que entendiera el valor que tiene para usted y para mí el que llevemos a cabo esto, el que nos preocupemos cuando sale un documento de estos, en leerlo, en averiguar qué es lo que nos quiere decir nuestra iglesia al respecto. Lo cual es muy importante porque es una exhortación. Pero, Marco, yo quisiera que nos ilustre un poquito sobre qué es una exhortación. Porque muchos hemos escuchado de las encíclicas, pero pocos, y me incluyo en ellos, desconocemos, o conocemos, mejor dicho, el tema de qué es una exhortación, cómo nace, cómo fluye esto a través de nuestra iglesia. Y sería muy bueno que antes de arrancar tengamos claro qué es esto, qué es una exhortación. Fíjate de que los documentos que conforman el magisterio de nuestra Santa Iglesia son variados. Hay varios documentos que están emanando, y cada uno tiene un nivel de autoridad, y precisamente ese es el sentido de que estén clasificados y que tienen un nombre en particular. Y obviamente el primero de ellos es una carta encíclica que es lo que comúnmente estamos más relacionados, y que creemos que todo documento que sale emanado como magisterio lo llamamos encíclica equivocadamente o por falta de conocimiento. Pero además de las cartas, hay también unas epístolas encíclicas, hay constitución apostólica, que ya son más temas, que ahí sabes más vos, porque es tema jurídico casi, pero es del ¿cómo se le llama ese término en la iglesia? Y de derecho canónico, creo que querés hablar. Exacta. Sí, mira, ya ve. Él sí sabe. Sí, no, se reivindicó. Pero propiamente algo importante con el tema de las exhortaciones como tal es precisamente de que estas nacen, a diferencia de una encíclica, que la encíclica el Papa la puede dictar como un dogma de fe, como algo que va a regir de una forma ya bien determinante y que no necesita autorización de nadie para poderla emitir. La exhortación generalmente se hace posterior a que se ha ejecutado un sínodo en la iglesia. Y se preguntarán todos qué es un sínodo. El sínodo es la reunión de todos los obispos que se reúnen precisamente para tratar temas en específico que quieran dar como ciertos lineamientos por las cosas que están pasando alrededor del mundo, y que puedan estar representando de repente como una debilidad. Como una debilidad de entendimiento sobre hacia dónde debemos de dirigirnos como tal. Y de ahí la importancia, porque si ven, hoy en la actualidad, al momento que sale esta exhortación apostólica, bellísima, que habla sobre el llamado que tenemos a vivir en santidad, a mí inmediatamente me llevó a pensar qué es lo que estamos viviendo en el mundo, qué son las corrientes que estamos viviendo. Amén. Y entonces estamos viendo la proliferación de un montón de corrientes que no nos están llevando, que nos están alejando precisamente de ese llamado. Y en ella se habla bastante del tema del gnosticismo. Exactamente. Entonces hay un montón de situaciones, y eso tiene que quedarnos claros, mis hermanos. Y es que todo documento que emana de la Santa Sede tiene una importancia en la actualidad. O sea,
está basado en la vida de Jesús, que fue hace 2000 años, pero es tan actual como el día de hoy. ¿Por qué? Porque todo está pensado en llevarnos hacia nuestro Señor. Y Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y de siempre. Entonces, básicamente, eso es lo que resume el valor, porque nos podemos ir a conceptos, pero más allá de la importancia del concepto como tal, de lo que es una exhortación como en sí misma, el valor y la importancia que tiene, en realidad es que es palabra de Dios, definida por los jerarcas de nuestra iglesia, que han sido los delegados por nuestro Señor para llevar a su pueblo precisamente hacia su presencia. Y recordemos que ellos son los nuevos apóstoles. Exactamente. Pero yo creo que para ir ya entrando un poco en materia, para que el tiempo no nos vaya comiendo, hablemos un poquito ya de lo que es en sí la exhortación. Y dentro de ella se desarrolla una serie de temas que, mis hermanos, esto va a ser nada más quizás un pincelazo de lo que en sí esta exhortación puede hacer en su vida. Desde ya los invitamos a que la puedan adquirir para profundizar en ella en sus momentos de oración, en sus momentos de meditación, para que tengan claro de lo que el Papa está diciendo a través de ella. Pero en uno de sus primeros capítulos nos hace un llamado a la santidad. Y en ese punto sí quisiera pedirte, Leonel, que si tú nos pudieras ilustrar un poco acerca de ese tema. Bueno, buenas noches, hermanos que nos escuchan o nos ven. Exactamente como han estado ustedes hablando, en realidad nos llama a la santidad. Nosotros eso lo tenemos o lo veíamos como algo imposible de alcanzar, pero con este libro se ve cómo el Papa nos invita y nos llama y nos dice que podemos ser santos, ¿verdad? Los santos que nos alientan y acompañan, ¿verdad? Es uno de los temas. Y en la carta de los Hebreos se mencionan distintos testimonios que nos animan a que corramos con constancia en la carrera que nos ha tocado, ¿verdad? En el capítulo 12, versículo 1, ¿verdad? Ahí se habla de Abraham, de Sara, de Moisés, que son vivos ejemplos. Esto nada más son testimonios de personajes o personas, ¿verdad?, que nos invitan y que nos alimentan a seguir este caminar. En el tiempo actual, ¿verdad?, Monseñor Romero. Y también mencionar que en nuestra familia pueden estar personas que nos invitan a eso, una madre, un abuelo, ¿verdad?, un hermano, que son santos, debido a la vida que han llevado ellos. Tal vez imperfecta, ¿verdad?, con imperfecciones, con caídas, pero siguieron adelante. Y eso agrada a Dios. Oigan bien, esto es lo importante. Amén. Agradar al Señor. Amén. O sea que ahorita lo hemos estado viendo. Nosotros nos conocemos desde antes. Y al estarte escuchando, Marcos, veo eso que tú sabes, ese conocimiento que tienes y esa práctica que pones en el ayudar a otros, ¿verdad?, en darnos ese alimento. Tú igual, Américo, nosotros mismos lo estamos haciendo. Eso es lo que agrada al Señor. Amén. Y eso nos vuelve a una santidad. Lógicamente, es algo paso a paso, ¿no? Fíjate que me encanta eso, Leonel, porque en realidad el llamado a la santidad no debe de ser un tema pensado desde lo imposible que puede representar ser, porque al final del día esto es un camino que debemos de iniciarlo en un momento y que va a costar, amigo que me escucha, amén, hermano que me mira, así es, va a costar seguramente, pero si no lo empezamos a hacer nunca, ¿cuándo vamos a empezar ese camino? Si nunca lo vamos a terminar seguramente, ¿verdad? Hasta que estemos en la presencia del Señor lo vamos a saber. Pero tenemos que, obviamente, empezar a caminar. ¿Nos vamos a caer? Sí, pero muchas veces. Pero se va a volver a parar. En el nombre de Cristo nos vamos a volver a parar y vamos a seguir caminando. Y de ahí la importancia de saber, ¿verdad?, de leer, de estudiar, de prepararse para poder conocer qué es lo que otros
que nos han precedido han hecho para poder alcanzar esa santidad en sus vidas. Y es que a través de estas exhortaciones tenemos que estar claros que se borra la idea del santo de altares, porque eso sigue existiendo, ¿verdad? Los santos que fueron un ejemplo, un modelo para nosotros, pero la santidad también se vive día a día. Y hablando un poquito más, Leonel, sobre el tema. Sí, por ejemplo, ¿verdad? Este libro es como actualizar, poner en el mundo actual lo que es ser un santo. Fíjate, acá lo dice, para ser santos no es necesario ser obispo, sacerdote, religiosa o religioso. Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias. Todos aquellos que están dedicados a la oración. Pero no es así. Nosotros podemos ser santos. Amén. Pero mira, interesante, pero como ya ves que el tiempo en radio es veloz, tenemos que hacer una pequeña pausa. No sé si les parece, hacemos esta pequeña pausa, seguimos conversando obviamente y luego regresamos y retomamos. No se separe de nosotros, espérenos un minuto que regresamos enseguida. Bienvenidos de nuevo. Usted, si nos acaba de sintonizar o acaba de encender el radio, está en sintonía de su programa Nacidos del Corazón de Dios y tratando el tema de la exhortación apostólica Gaudete Exsultate. Hey, ustedes no lo han dicho, solo a mí me ha tocado decir el nombre. ¿Cómo se llama la exhortación que estamos? Gaudete Exsultate. Bien. Se me vio mejor. Fíjate. Sí, antes de irnos al corte, Leonel, nos estabas hablando acerca del llamado a la santidad y que no era necesario ser un obispo o ser un religioso para poder llevar a cabo esa misión, ese llamado a ser santos, sino que lo podíamos hacer, decía Américo, desde nuestra vida cotidiana. Amén. Pero seguirnos hablando al respecto, Leonel, seguirnos iluminando de todo lo que te has empapado para esta noche. Gracias a este libro. ¿Verdad? Por eso es que necesitamos que lo adquieran. No es que les vamos a aclarar todo o el Papa está aclarando todo acá. No, pero sí nos está dando una guía, nos está actualizando. Sí, no es así. No. Esto de creer que la santidad es exclusividad de ciertas personas, no es así. Podemos serlo nosotros, viviendo con amor y ofreciendo nuestro testimonio al Señor. Lógicamente, sí. Fíjate de que hay unas cosas que me encantan y una de las cosas que yo quisiera compartirles a quienes nos escuchan es no le tenga miedo, porque cuando hablamos del magisterio y de una carta apostólica y una exhortación, pensamos, nombre, vea, si ahí va a ser un lenguaje bien elevado, y déjeme decirle que no es así. Es de lo más sencillo. Es de lo más sencillo, así un lenguaje súper amigable que llama y te interesa rápido. Y ahorita que estabas hablando y estábamos hablando acerca de la cotidianeidad en la que estamos llamados a vivir en santidad, quisiera leerles un pequeño parrafito y de ahí retomás. Vale. Dice, esta santidad a la que el Señor te llama irá creciendo con pequeños gestos. Por ejemplo, dice, una señora va al mercado, hace las compras, encuentra a una vecina y esta vecina comienza a hablar. Y vienen las críticas. Pero esta mujer que ya empezó ese camino de santidad viene y toma la decisión de no seguirle la pauta, empezar a criticar a otra persona. Y dice nuestro Santo Padre de que en ese momento esta persona ha empezado a vivir un camino de santidad. Amén, gloria a Dios. Exacto, eso es de lo que nosotros a veces pensamos que no era, equivocadamente. Dar ese paso pensamos que no era llegar a una santidad. Pero mira cómo es dejar de criticar, dejar los chambres, dejar de hablar del prójimo. Todo eso es un inicio y es un paso que nos lleva a la santidad, hermanos. No le tengamos el temor, como dice Marcos. Lo que pasa es que a veces no estamos convencidos de que esto se puede dar. Y seguimos en ese mal andar, ¿verdad? En esa vida cotidiana que nos absorbe. Otro de los temas bastante fundamentales que habla esta carta, que nos hace
ver que en la realidad estamos siendo atacados por el enemigo, y eso todos lo sabemos, vea, que los 3 enemigos fundamentales son la carne, el diablo, que Dios reprenda, el mundo. Entonces, en el mundo actual hay corrientes que muchos que ya han ido a nuestros retiros saben que damos una renuncia, que es el gnosticismo. Y dice el Papa a través de esta exhortación lo siguiente: el gnosticismo supone una fe encerrada en el subjetivismo, donde solo interesa una determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente reconfortan e iluminan, pero en definitiva el sujeto queda clausurado en la inmanencia de su propia razón o de sus sentimientos. Nosotros, a través de este gnosticismo, si ustedes se fijan, hoy el mundo nos ataca en buscar experiencias. Y se ha dado una corriente muy actual en donde dicen los porcentajes y todo que ya la gente no piensa en un futuro. Las nuevas generaciones están pensando en viajar, en disfrutar, en hacer muchas cosas, pero si ustedes se fijan, muchos, y son pocos los valientes, que se deciden a formar una familia, a proveer un techo y a procrear, un sí a la vida. Muchos solo se van en el tema de viajar, de tener experiencias, de sentir, de tener sensaciones, y eso es lo que el mundo actual nos está vendiendo. Y el Papa hace esa exhortación a que salgamos de ese claustro que nos ha metido el mundo, de esa situación en donde nos ha encerrado la vorágine de las redes sociales. Imagínense cómo estamos tan cerca y tan lejos a la vez. Si ustedes se fijan, ir a un café, ya pocas veces ven parejas que estén hablando así cara a cara sin el teléfono. Le compartía yo a mi esposa ayer. Sí, que a veces que hay personas que van a un café y está una con el teléfono y la otra aquí, conversando con personas quizás al otro lado del mundo, pero la persona que está a la par de ellos, como que no está ahí. Entonces, ese mismo encierre que nos lleva el mundo ahorita, es lo que el Papa nos hace esa exhortación, a empezar a abrir los ojos, porque a través de abrir esos ojos vamos a encontrar el camino a la santidad. Fíjate de que dice la exhortación en uno de sus párrafos: no es sano amar el silencio y rehuir el encuentro con el otro, desear el descanso y rechazar la actividad, buscar la oración y menospreciar el servicio. Todo, dice, puede ser aceptado e integrado como parte de la propia existencia en este mundo. Correcto. Fíjate, correcto. o sea, no es, o sea, el llamado a la santidad, amigo, está más allá de solo estar postrado ante lo que es importante. Sí, es importante orar, pero también es importante ir, actuar. O sea, y no apartarte del otro. Porque ¿cómo vamos a crecer si usted está encerrado en su lado y yo estoy encerrado en el mío? Yo no puedo aprender de todo lo que usted ha crecido espiritualmente si no me lo comparten. Amén. Pero fíjate que nosotros, esa es una bendición que tenemos en nuestra comunidad. Amén. Porque podemos ir a tocar al enfermo, podemos ir a visitar, a hacer vida a las bienaventuranzas. Amén. Porque al final vamos y podemos llevar un plato de comida a los hermanos indigentes, ir a visitar a los abuelitos, ir a ver a los niños, y visitar al que está preso. O sea, llevar aliento a través también de llevar nuestra donación a los diferentes grupos, y de esa manera llevar un plato de comida a esas familias necesitadas. O sea, salir de ese egocentrismo, de ese egoísmo que muchas veces nos encierra. Y fíjate, Américo, de que ahí lo que acabas de decir precisamente es una renuncia a uno mismo, a tu tiempo, a las cosas que tenés programadas, que son importantes. Sí, o sea, es sano ir a ver un partido de fútbol de repente. Sí, ¿por qué no? Pero también igual de importante es ir y buscar en el otro ese llamado que tenemos como cristianos, a Amén. Entregarnos en el otro, a vivir una santidad a través de... Pero ahí viene algo importantísimo, y es que Dios es un Dios de orden. Amén. Y Amén. Mi hermano, yo lo invito que si usted al día de hoy tal vez ha estado adormecido
y no se ha involucrado en algún ministerio o algo, hágalo. Nuestra comunidad es rica en eso. Hay diferentes formas de servirle al Señor. Hay diferentes ministerios en donde usted puede dar fruto, pero específicamente, si usted quiere tener un encuentro más personal con Cristo, un Cristo vivo, un Cristo sufriente, busque el ministerio de misericordia y va a encontrarse con un Cristo que está sufriendo, y probablemente ese sea ese llamado más profundo a la santidad que Dios le quiere hacer a través de eso. Entonces, mi hermano, esto también es una exhortación a que si usted ahorita al día de hoy no está sirviendo, hágalo. Busque a su ministro, busque a su pastor, pida oración y Dios va a proveer en su corazón ese deseo para seguir y servir a los demás. Ya no se encierre en ese punto, mi hermano. Amén. Gloria. Mire, quiero hacerles ver también que a veces hay palabritas, hay oraciones que te cambian, que te marcan algo. Fíjate esto, quiero leerlo esto que el Papa nos dice acá. La santidad, volviendo al tema, la santidad no es sino la caridad plenamente vivida. Amén. Imagínate, la caridad plenamente vivida. Es algo que nos invita a ser amorosos. Amén. A transmitir el amor, a que vivamos con amor en nuestro corazón. Eso es llegar a alcanzar una santidad, sacar de nuestro corazón todo aquello que nos amarga, que nos enferma. Mira, ahora bien, mis hermanos, pero también, si bien es cierto, el llamado a la santidad está hecho y estamos, y ese es el camino que todos debemos de seguir, tanto ustedes como nosotros, pero también en ese caminar nos vamos a encontrar con enemigos. Correcto. Enemigos hacia ese caminar al que nos está llamando el Papa a través de esta exhortación, y quisiera que habláramos un poquito de eso, porque al desenmascarar a mi enemigo, como decías tú al principio, yo voy a estar preparado en realidad hacia lo que me estoy enfrentando. Y en esta exhortación el Papa nos habla de que hay dos enemigos de la santidad, ¿verdad? Uno de ellos, como ya lo mencionaba, es el gnosticismo. Y dice aquí el Papa: el gnosticismo es una de las peores ideologías que ya al mismo tiempo que exalta indebidamente el conocimiento o una determinada experiencia, considera que su propia visión de la realidad es la perfección. Así, quizás sin advertirlo, esta ideología se alimenta a sí misma y se enceguece aún más. A veces se vuelve especialmente engañosa cuando se disfraza de una espiritualidad desencarnada, porque el gnóstico, por su propia naturaleza, quiere domesticar el misterio, tanto el misterio de Dios y de su gracia como el misterio de la vida de los demás. Traducido, esto quiere decir un poco, mis hermanos, que el gnóstico quiere fundamentar en la razón muchas cosas. Y hay misterios en todo lo que nuestra iglesia hace, porque para ellos quieren buscarle razón a lo que es una entrega de amor, como es la transustanciación, aquello que tú y yo conocemos, mi hermano, cuando el Padre transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Y eso no tiene razón más que el misterio de nuestro Señor, que se quedó con nosotros para vivir eternamente. Amén. También habla en esta exhortación de un enemigo que es poco conocido, el pelagianismo actual. Y esto quiere decir que el gnosticismo dio lugar a otra vieja herejía. O sea, esto del pelagianismo ya existió en algún momento y se ha ido disfrazando con el tiempo. Con el paso del tiempo, muchos comenzaron a reconocer que no es el conocimiento lo que nos hace mejores o santos, sino la vida que llevamos. El problema es que esto degeneró sutilmente, de manera que el mismo error de los gnósticos simplemente se transformó, pero no fue superado. Porque el poder de los gnósticos atribuían a la inteligencia, aún algunos comenzaron a atribuírselo a la voluntad humana, al esfuerzo personal. Así surgieron los pelagianos y los semipelagianos. Ya no era la inteligencia la que ocupa el lugar del misterio y de la gracia, sino la voluntad. Se olvida que todo depende del no querer o del correr, sino de la misericordia de Dios. El pelagianismo, a diferencia del gnosticismo, no es en la razón, sino en la acción. O sea, yo puedo hacer muchas cosas, y como dice San Pablo, yo puedo dar mi vida y todo, pero si no la doy con amor, no tiene fundamento. Fíjate de que
habla en esta exhortación acerca de los nuevos pelagianos. Pelagianos, sí. Pelagianos, ¿verdad? Que dice que todavía hay cristianos que se empeñan en seguir otro camino, que es el de la justificación. Correcto. Por las propias fuerzas, el de la adoración de la voluntad humana y de la propia capacidad. Y que ésta se traduce en una autocomplacencia egocéntrica y elitista, privada del verdadero amor, y se manifiesta en muchas actitudes aparentemente distintas, como puede ser la obsesión a la ley, la fascinación por mostrar conquistas sociales y políticas, la ostentación, el cuidado de la liturgia de la doctrina. Fíjate qué delicado. Porque puede llegar hasta nuestra misma iglesia. O sea, Exacto. decir, ser tan, como nosotros popularmente decimos, cuadrado, ¿verdad? Y fíjate que ahí, o sea, y eso es importante porque estamos descubriendo a un enemigo que se introduce de una forma sutil, o sea, y que no nos damos cuenta cuando estamos cayendo en algo que se está volviendo un enemigo hacia la santidad. Sí, porque se nos olvida algo y que el Papa nos recuerda, que está en la primera de Juan 4:19, que Él nos amó primero. Amén. O sea, Jesús nos amó primero. Y recuérdense de eso, que Jesús dio la vida por nosotros. Y toda cosa que hagamos en nuestra vida debe de ser por amor. Aún una corrección debe de ser una corrección fraterna. Amén. En el amor. Amén. Fíjate que dice, en esto dice, algunos cristianos gastan sus energías y su tiempo en lugar de dejarse llevar por el Espíritu en el camino del amor, de apasionarse por comunicar la hermosura y la alegría del Evangelio y de buscar a los perdidos en esas inmensas multitudes sedientas de Cristo. Amén. Y ahí estamos hablando propiamente de lo que decías, vea, o sea, yo me embelezo con la parte religiosa que es bellísima en nuestra iglesia, pero dejo de atender lo que realmente es importante, que es ese llamado a acercarnos en amor hacia los que están necesitando recibir a un Cristo actual. Correcto. Y fíjate que más adelante dice, la iglesia enseñó reiteradas veces que no somos justificados por nuestras obras o por nuestros esfuerzos, sino por por la gracia del Señor que toma la iniciativa. Vamos a ir a la pauta musical y cuando regresemos nos decís lo que logró encontrar, mi hermano. Sigue en sintonía. Sigue en sintonía. Tómese un cafecito con nosotros y regresamos. Bueno, sigue en sintonía de su programa Nacidos del Corazón de Dios y estamos hablando de ¿qué tema, mi estimado Leonel? Algunas notas de la santidad en el mundo actual. Ya no estamos hablando de la Gaudet et No, Exsultate. ya pasamos. Ahorita vamos a entrar a la actualidad. Nos vamos a actualizar. ¿Qué es lo que el Papa nos dice? Ya hablamos de que estamos hablando acerca de la exhortación apostólica Gaudet et Exsultate y tocábamos en los segmentos anteriores, uno, el llamado propiamente de la carta de la exhortación, que es vivir a la santidad. Hablábamos en el segundo bloque acerca de que tenemos enemigos, claro, que nos limitan ese camino hacia la santidad, y hoy en este otro segmento vamos a tratar un poco de entrar al tema de cómo es vivir la santidad hoy en el momento, en la actualidad. Lo que el Papa quiere que llevemos vida en santidad actualmente. Muchos podemos decir que en este mundo ahorita tan convulsionado, tan contrariado, tan difícil, de muchos distractores, ¿cómo lograr ser santo? Fíjate que voy a resumir en 5, llamémosle pilares, o 5 nombramientos que el Papa nos hace, ¿verdad? Y el primero se refiere al aguante, a la paciencia, a la mansedumbre, el aceptar a Dios, ¿no? El aceptar guiarnos por Dios. El segundo paso es la alegría, la santidad, el sentido del humor, así como estamos ahorita con ese humor alegre, ¿verdad? Se te nota, Alégrense, se te nota ahora. Alégrense, siempre alegres. Mira, Leonel, pero se te nota. Lo que pasa es que a veces la fisonomía la tenemos así, enojado, pero el corazón está alegre. Amén. Y eso es lo importante. Amén, es cierto. Tiene razón, mi estimado. Dale. La audacia y fervor. Amén. Es el tercero. Vivir en comunidad. Imagínate qué importante y la riqueza que nosotros tenemos, que ya vivimos en una comunidad. Y usted, mi hermano, si todavía no vive en comunidad, lo invitamos.
pregunta en cada uno de sus grupos, acérquese a los grupos de la comunidad, y si todavía no ha hecho retiro, este es el momento para buscar hacer ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Pero te dejo continuar. Y el quinto es vivir en oración. Es lo que hablabas. Todo esto estamos viendo que lo que hace el Papa es actualizar. Es ponernos al día, ¿verdad? Amén. Todo esto ya estaba escrito. Y lo que hace el Señor es como amoldarlo a este vivir actual, a este vivir tan convulsionado en el que estamos ahorita. Pero lógicamente si entramos a fondo en este libro nos vamos a llevar. Por eso vamos a resumir, ¿va? Del aguante y la paciencia. Imagínate que es algo bien importante, la paciencia. Yo me miro en esto, te lo digo. Yo era un tipo muy impaciente. Esa impaciencia me llevó a muchos problemas. Esa impaciencia me llevó a desbaratar muchas cosas en mi vida. Al fracaso, la impaciencia. Imagínate cómo es importante. Sí, y fíjate de que cuando hablamos de esas cosas, Leonel, yo te aseguro y sé que el Señor ha trabajado tu corazón al respecto. Amén. Sé que al final has logrado identificar de que esa falta de paciencia en realidad, si le ponemos nombre, eso es orgullo. Correcto. Orgullo. Y fíjate que al final va poco a poco avanzando en el libro. El Papa nos hace una exhortación por acá, siempre en el libro, y dice: tampoco se reduce a una lucha contra la propia fragilidad y las propias inclinaciones. Cada uno tiene la suya: la pereza, la lujuria, la envidia, los celos y demás. Es también una lucha constante contra el diablo, quien es el príncipe del mal. Jesús mismo festeja nuestra victoria. Se alegraba cuando sus discípulos lograban avanzar en el anuncio del Evangelio, superando la oposición del maligno, y celebraba diciendo: estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mis hermanos, eso es todo el tiempo. Nosotros debemos de luchar con eso. Mira, fíjate de que aquí, perdón que te interrumpa, Leonel, pero fíjate que aquí he encontrado una joya espectacular acerca de cómo vivir esa santidad hoy en el mundo actual. Dice San Juan de la Cruz que él proponía una cosa, que hay que ser siempre más amigo de ser enseñado por todos, que de querer enseñar aún al que es menos que todos. Y agregaba un consejo para tener lejos al demonio: gózate del bien de los otros como de ti mismo, y queriendo que los pongan a ellos delante de ti en todas las cosas, y esto con verdadero corazón. De esta manera, dice, vencerás el mal con el bien, y echarás lejos al demonio, y traerás alegría de corazón. Procura ejercitarlo más, dice, con los que menos te caen en gracia. Fíjate. Cosa que cuesta. Con los que menos te caen en gracia. Y sabe que si no ejercitas esto, no llegarás a la verdadera caridad, ni aprovecharás en ella. Y sigue diciendo ya el Papa: la humildad solamente puede arraigarse en el corazón a través de las humillaciones. Sin ellas no hay humildad y, ojo, tampoco hay santidad. Fíjate, o sea, de soportar y ofrecer alguna. Exactamente. O sea, el llamado, mi amigo, que nos hacía Leonel acerca de estar viviendo con aguante, con paciencia y con mansedumbre, es precisamente esto: es vivir realmente en una santidad de corazón. Amén. Viendo al otro que es capaz de hacer más que uno. O sea, firmeza interior. ¿Sabes qué es lo que pasa? De que el mundo nos ha enseñado de que usted tiene que atropellar al que está enfrente de usted. O de llegar a un puesto pisando a los demás. O sea, que tenés que... pasando por encima. Tenés que demostrar que sos mejor. Eso es lo que el mundo nos enseña. Y Cristo nos enseñó que hay que ser humildes, que hay que dejar que los demás brillen, porque al final la luz del Señor brillará en nosotros, en esa humildad, en esa entrega. Amén. ¿Qué le dijo Jesús a los apóstoles cuando dijo: ¿y quién es el primero entre nosotros? Dijo: si quieren ser el primero, tienen que estar el último y el que le sirva a los demás. ¿Cómo se llama? Con paciencia. Con paciencia. Amén. Firmeza interior. Vamos al segundo: la alegría, el sentido del humor. Imagínate, la alegría y sentido del humor. Todo esto podemos verlo. Yo te voy a poner un caso cuando llegué a Galaad.
sinceramente algo que me gustó era esa alegría. Cuando había un montón de gente adulta, va, ahí, que no habían cipotes, que tal vez eran mayores, pero eran alegres. Pero oigan bien, eran alegres. Pero hay un punto, sin perder el realismo. Amén. Mira, fíjate de que a mí eso siempre me ha encantado de nuestro Santo Padre, porque de que Él llegó, Él hizo un énfasis hacia esto, a vivir en esa alegría. Y muchas veces, mi amigo, sobre todo, si usted todavía no se ha acercado y está buscando en este momento, está sintiendo ese llamado a acercarse hacia su iglesia y a buscar de Dios, y lo primero que tal vez uno piensa es que ser alguien que sigue a Cristo es vivir con una serio, así, y ya nos ven así, con una gran seriedad, y que solo estamos y con la y Biblia mira, ahí en la mano. y realmente a mí por eso me encanta poder estar hablando de estas cosas que son bellísimas, importantes, realismo, pero también disfrutarlo, o sea, disfrutarlo en la alegría, poder hacer una broma, porque ese es nuestro llamado. O sea, nosotros no somos cristianos infelices, al contrario, estamos felices y somos locos en Cristo. amén, gloria Porque a Dios. tenemos que recordar algo. Cristo murió en la cruz, pero resucitó. Amén. Y resucitó, y tenemos que estar claro, tal como dice el Papa. La palabra de Dios nos invita claramente a afrontar las acechanzas del enemigo y detener las flechas incendiarias del maligno. No son palabras románticas, porque nuestro camino hacia la santidad es también una lucha constante. Quien no quiera reconocerlo se verá expuesto al fracaso o a la mediocridad. Para el combate tenemos las armas poderosas que el Señor nos da: la fe que se expresa en la oración, la meditación de la palabra de Dios, la celebración de la misa, la adoración eucarística, la reconciliación sacramental, las obras de caridad, la vida comunitaria y el empeño misionero. Si nos descuidamos, nos seducirá fácilmente las falsas promesas del mal, porque como decía el santo cura Brochero, ¿qué importa que Lucifer os prometa liberar y aún os arroje al seno de todos sus bienes, si son bienes engañosos, si son bienes envenenados? Mira, o sea, mis hermanos, de nada le sirve al hombre ganar el mundo si se pierde en el camino. Esa es una exhortación clara que nos hace el Señor y nos da las armas. Usted, mi hermano, tiene el arma poderosa para vencer el mal. Es la oración, es la intimidad. Amén. Y se siente que flaquea, ahí está el Santísimo, ahí está la misa. Amén. No seamos solo católicos de misa de domingo. Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice su palabra. amén. A mí me encantó de mi retiro de conversión un ejemplo cuando llegó ese momento del permanecer y crecer. Que debíamos de mantenernos, esto decía como que usted es un carboncito que está ya encendido, ahorita quedado, dice, o sea, tomado por el fuego del Espíritu, y ahorita es un carboncito. Pero si usted se aleja, Pero se cuando, apaga. exacto, si usted está, es un carboncito encendido y está junto a otros carboncitos o carbonzotes, ¿verdad? Sin aludir. Ay, En alusión. claro, En alusión. no, o sea, casualmente, vea. Entonces, pero si estamos todos juntos en ese calor, obviamente nos vamos a mantener encendidos mucho más Amén. tiempo y vamos a ayudarnos unos a otros, porque cuando yo ya me estoy apagando, entonces viene el otro y me empieza a transmitir lo que a mí me está faltando. Y eso es importante en el camino hacia la santidad. No podemos pretender vivir una santidad alejados de los demás, porque es en esa unión con el hermano, y que al final es una unión con Cristo, porque dice la palabra del Señor que cuando dos o más están reunidos en su nombre, Ahí está. ahí está Él. Pero antes de, ya para ir finalizando, quiero hacerles énfasis en algo que dice aquí por último el Papa. Pero hace falta pedirle al Espíritu Santo que nos libere y que expulse ese miedo que nos lleva a vedarle su entrada en algunos aspectos de la propia vida. Él, que lo pide todo, también lo da todo, y no quiere entrar en nosotros para mutilar o para debilitar, sino para plenificar. Gloria a Dios. Es decir, que el Espíritu Santo va a entrar en nosotros
para quitarnos todo aquello malo y para hacernos realmente plenos en el amor de Dios. Amén. Y este camino a la santidad, esta exhortación, este pincelazo que esta noche les estamos dando, mis hermanos, es para que usted lo busque, lo lea, lo profundice en parte de su hora quieta, que tome esta exhortación para que este año de servicio, si usted es un servidor comprometido, sea esa luz que lo guíe a ir a entregarse cada día más en su ministerio. Y si usted no nos sintoniza por primera vez o por diosidencia, que lea esto para que el Señor, a través de esto y su palabra, lo lleve a tener una vida más plena, más llena del Espíritu Santo, que lo exhorte a seguir adelante, a tocar su corazón, a tener esa alegría, ese gozo, esa paz que solo viene de estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y es vivir en paz. Esa es la verdadera razón de todo esto. Y alcanzar la paz es tranquilidad, es gozo, es vivir, ¿verdad? Amén. El quinto pilar a que el Papa nos menciona acá es vivir en oración. Vivir en oración. La oración, pues, fortalece. Es importante realmente. O sea, no podemos terminar esto. Llevar un camino hacia la santidad solos. O sea, es cierto, necesitamos estar, ya lo decíamos, juntos como hermanos en este caminar. Pero nada de esto tiene sentido si Cristo no es parte fundamental en este caminar. Y la única forma de estar unidos en Él es estar en oración. Amén. Amén. Mis amigos, mis hermanos, esto tiene para más en realidad y seguramente algún otro día podría haber una segunda parte de este tema. Está muy bello esto, la verdad. Pero en realidad lo importante es que usted se haya quedado con la inquietud de tratar de investigar un poco, de indagar en su corazón qué es lo que el Señor tiene para usted a través de esta exhortación apostólica. Gaudete exultate. Vuélvalo a repetir, hermano. Tal vez. Gaudete exultate. Ya no lo veas. Ya no lo veas. Ya no lo veas. Gaudete exultate. Amén. Gloria a Dios. Bueno, muy bello. Bueno, gracias, Señor. Américo, Leonel, gracias. De verdad ha sido un privilegio poder compartir este momento con ustedes. Igualmente. Muchísimas gracias por estar pendientes de este programa, por vernos también a través de este video. Los invitamos a que lo sigan haciendo. De verdad, siempre hay temas importantes que tratar, siempre hay temas maravillosos y de alguna forma siempre Dios nos habla. Amén. Siempre, Dios es actual, hoy y siempre. Pero para cerrar, Leonel, yo te voy a pedir de que hagas una breve oración en realidad para amalgamar este momento, para que estas palabras que el Señor ha puesto sellen en los corazones de quienes nos escuchan y se puedan hacer vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mi Dios, gracias, Padre bello, porque tú siempre nos llamas y nos invitas y tienes algo que darnos, Señor, para que nosotros crezcamos, permanezcamos en ti, seamos perseverantes, Señor, y sobre todo, mi Dios, seamos transmisores de tu palabra, de tu amor, Señor. Padre nuestro, Padre bendito, sabemos que tú eres nuestro proveedor, nuestro dador, Señor. En ti confiamos, Señor, y a ti te damos la gloria por siempre, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén.